Hola, amigas, amigos, un placer saludarles como siempre. Bueno, mire usted, oigan, señoras y señores, se ha descubierto todo lo que está detrás de la campaña que inició Loretito hace buen rato. La ministra Yasmín Esquivel Moza está obviamente bajo una constante campaña mediática. El periódico El País, sus columnistas, los reclamos del presidente a una decisión del ministro Pérez Dayán, muy cercano a Norma Piña, la ministra presidenta de la Suprema Corte. No es desconocido pues para todos que ella se ha declarado prianista desde hace buen tiempo, ¿no? Desde que llegó prácticamente. Si bien tuvo contacto con el presidente, envió a el titular de la CEGOP, Adán Augusto López Hernández, para ver lo del Consejo de la Judicatura Federal, que se lo van a quitar, obviamente, en su momento, y esto será un trabajo fino que se tiene que tejer desde el Poder Legislativo. Esto no va a llegar del Poder Ejecutivo, que es el que encabeza el presidente de la República. ¿Por qué tanto ruido con Yasmín Esquivel Moza? Bueno, Yasmín Esquivel Moza ha tenido la encomienda de hacer justicia, de hacer valer las leyes. Y la ministra Norma Piña pues va al otro lado. Ella está al servicio del PRIAN. Bueno, porque así lo demuestran las acciones, no es por otra cosa. E incluso habría llegado a ese lugar precisamente por una serie de factores que ya conocemos todos. ¿Y por qué la ministra tiene que estar en ese contexto en contra de otra ministra? En este caso de Yasmín Esquivel. Bueno, porque hay intereses económicos muy fuertes que se han revelado, y eso se lo voy a dar a conocer, por supuesto. ¿Quiénes están involucrados? ¿A quiénes les interesa que Norma Piña sea la que maneje la campaña mediática en contra de Yasmín Esquivel Moza? Y que la intención es bien clara, que Yasmín Esquivel Moza salga de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Vamos a la información porque se mueven, por supuesto, intereses muy fuertes en ese contexto de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se ha convertido, pues quizás en la Suprema Corte del Derecho, pero no de la justicia. Son cosas totalmente diferentes. Ahí todavía se encuentra, en este órgano, se encuentra el que fue ministro presidente, Arturo Saldívar Lelo de la Rea. Ahí está también Loreta Ortiz Alf. Ahí está Yasmín Esquivel Moza. Son tres. Y si me apura tantito, quizás Juan Luis González Alcántara Carrancá, que ha tenido sus tropiezos, pero que ha logrado sortearlos y mantenerse presente. Los otros, bueno, pues ya sabemos de qué patita cojean. Ahí está Loreta Ortiz Alf, una de las ministras que pueden frenar lo que viene, que es la reforma, que pueden más bien frenar las inconstitucionalidades que reclama el Partido Acción Nacional, el PRI y el PAN. Esto es en lo político. Ahí tiene usted a Loreta Ortiz Alf en pantalla. Estos ministros prianistas que están acostumbrados a impartir la ley como les da su gana, por supuesto, bajo el amparo, ahora bajo la tutela de Norma Piña, es de todos conocidos. Esto es lo que les preocupa a los grandes intereses que, pues, no sé por qué les duele. Lo del INE no creo que sea su prioridad, ¿eh? Las reformas constitucionales difícilmente las pueden parar. En ese contexto, la andanada en contra de Norma Piña, de Norma Piña en contra de la ministra Yasmín Esquivel Moza, pues no tienen otra explicación que no sea el golpeteo mediático con intereses económicos muy fuertes que se mueven dentro de ese máximo tribunal. ¿Por qué los investigadores mexicanos y extranjeros pidieron la renuncia de Yasmín Esquivel de la Suprema Corte? Investigaciones periodísticas detectaron supuesto plagio en los trabajos de titulación tanto de licenciatura como de doctorado de la ministra Esquivel Moza, por lo que muchos han pedido que abandone su cargo en la Suprema Corte. Ahí la traen, pero todos los días asoleada. Más de 170 investigadores en México y algunos países del mundo emitieron un documento donde solicitaron que la integrante de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Yasmín Esquivel Moza, renuncie a su cargo, luego de que se ha dado a conocer los presuntos plagios y que ha quedado comprobado que no hay tales plagios, nada más que bueno. Ahí está el documento. Esto lo ha movido mucho el senador que se dice del Independiente, Germán Martínez Casas, que es panista, por supuesto, a la carta a través del cual un grupo de investigadores piden la renuncia de la ministra. Ok,
Todo esto ya lo sabemos. La Universidad Anáhuac, donde hizo su doctorado la ministra Yasmín Esquivel Moza, rechazó de plano tomar en cuenta estas situaciones. Y aquí está lo que le digo que hay de fondo, esta situación donde está el grupo Prisa, que es un grupo que tiene intereses muy fuertes en el país. El grupo Prisa lleva esta campaña en contra de Esquivel Moza por un supuesto acuerdo económico con Piña, es decir, hay acuerdos dentro del máximo tribunal y esto ya es escandaloso, por decirlo menos. La ausencia calculada y sin dar motivos, los nexos del Banco Santander, otro de los involucrados en este affair que está en contra de Yasmín Esquivel Moza, y son acuerdos, pues sí, son económicos, ni modo que le vayan a caer mal a la ministra Norma Piña, ¿no? Yasmín Esquivel se ausentó el lunes en el pleno de la Suprema Corte, tampoco asistió el martes, el día de hoy. Se desconocen los motivos, según se dio a conocer. La ministra, pues amiga sí es de Andrés Manuel López Obrador, está muy golpeada por la revelación del diario El País, que informó que 209 de las 456, ya esos son de veras, hasta ociosos. Todo el affair del plagio es controlado a nivel político por el marido de la ministra, el constructor José María Riobó, quien le recomendó que se ausentara y que además trae la sospecha de que este nuevo golpe proviene de la presidenta de la Corte, Norma Piña, que además tendrá un supuesto acuerdo económico con Grupo Prisa, la empresa editora del matutino El País. El acuerdo se realizará con fondos de comunicación social del máximo tribunal. Piña, según esa tesis, tendría además algún tipo de contacto subterráneo con el Banco Santander, propiedad de Ana Botín, que es accionista de Prisa y que se encuentra en un proceso de compra de deuda de dicho holding para recuperar el control editorial que actualmente ostenta el fondo Amber. Santander tiene algunos frentes en el máximo tribunal, entre ellos un reclamo por $800 millones contra la entidad española y promovido por las herederas del magnate regiomontano Roberto Gas Asada. Este sería uno de los motivos. En ese expediente, así como Arturo Saldívar siempre fue contrario al banco, Piña sería más receptiva. La historia se complementa según los datos que maneja el matrimonio Riobó. Esquivel, con cierta presencia en la corte, la semana pasada del editorialista del País, Juan Luis Cebrián, siempre acompañado por el intermediario Antonio Navalón, habitué de despachos oficiales donde lleva y propone negocios con ciertos casos estrafalarios. Cebrián y Navalón se fotografiaron por estos días con Alejandro Gertz Manero. Nunca se conocerá en voz alta, pero Esquivel, según mencionan en su entorno, ya no quiere continuar en la corte. Ya ha llegado a decírselo al presidente. En un microclima donde el prestigio pesa mucho, Esquivel es mirada por sus pares casi con un halo piadoso, que la jueza no tolera, pero de momento resiste por la insistencia de Riobó y sus publirelacionistas predilectos, que además no quieren perder el manejo de esta crisis. Se mantiene de momento la duda que flota en los pasillos cortesanos y que apunta a delucidar por qué el constructor tiene tanto interés en que su cónyuge no abandone el máximo tribunal. Eso está claro, hombre. No se trata de darle gusto más que aplicar la ley sin darle gusto a nadie, porque eso es una aberración de lo que se trata en el caso de la justicia mexicana. Siempre por lo general, vendida al mejor postor, y no hemos cambiado mucho. Incluso el presidente de la República hace unos días hizo estas declaraciones. Ya el área jurídica de la Presidencia de la República prepara la impugnación por la suspensión de la Suprema Corte de Justicia al Plan B. El ministro Pérez Dayán viola la Constitución. La autoridad judicial determinó que las reformas a las leyes de comunicación social y de responsabilidades administrativas no serían aplicables para los procesos electorales del Estado de México y Coahuila. Aunque bien no dice nada del 24, pues de entrada el presidente dice que es algo que va en contra de la Constitución. Mediante un comunicado, el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador solicitó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación que revoque la suspensión otorgada por el ministro Alberto Pérez Dayán contra el Plan B de la reforma electoral. La medida dictada por Pérez Dayán implica que las modificaciones contempladas por el Plan B a las leyes generales de comunicación social y de responsabilidades administrativas no sean aplicables para los procesos electorales del Estado de México y Coahuila. Cabe recordar que los cambios a la ley, bueno, ya esto es el contenido. En la Ley General de Responsabilidades Administrativas
se estableció que las y los funcionarios incurrirán en una falta no grave cuando se abstengan de realizar propaganda gubernamental. La suspensión de estas reformas para los procesos electorales del Estado de México y Coahuila fue considerada por el gobierno de México como preocupante, pues este tipo de medidas cautelares solo pueden otorgarse respecto de actos eminentes e inmediatos, pero nunca con relación a actos futuros e inciertos, estableció en un comunicado la Consejería Jurídica de la Presidencia. Pérez Dayán fue acusado de violar la Constitución al suspender a la aplicación de la Ley General de Comunicación Social. No es cosa poca, ¿eh? El titular del Poder Ejecutivo acusó a Pérez Dayán de haber concedido dicha suspensión sin que exista ningún hecho o indicio que demuestre la supuesta existencia de alguna afectación irreparable al sistema democrático o los derechos fundamentales implicados. En este mismo sentido, el gobierno de México consideró que la suspensión del ministro Pérez Dayán no se ajusta a las atribuciones que le corresponden como integrante de la Suprema Corte, pues carece de facultades para anular un valor constitucional superior, ya que este tipo de acciones deben ser dictaminadas por el Pleno de la Suprema Corte y votadas por 8 ministros. Eso lo sabe Pérez Dayán. El Ejecutivo Federal aseveró que la legitimación del Poder Judicial se diluye cuando sus decisiones responden a posiciones políticas o personales, aludiendo que la suspensión concedida por Pérez Dayán no está pegada a lo establecido por la ley. Y eso, de hecho, es una realidad. Si hay una confianza en que la Suprema Corte de Justicia de la Nación no entre en este tipo de situaciones violatorias a la propia Constitución que debieran ellos procurar, pues no les interesa tanto, porque de fondo lo que les interesa es un control mediático de los temas y sobre todo mantener los negocios que hoy todos conocemos son propiamente negocios al amparo del poder económico y del poder judicial. Bajo este criterio tendría que haber ya algún borrador, alguna acción por parte del Poder Legislativo y no podemos esperar mucho del Senado de la República. Podemos esperar sí de la Cámara de Diputados, sin embargo los senadores de la República serían los más indicados para mover una posible modificación al poder que tiene en este caso la Suprema Corte de Justicia de la Nación e integrantes del Poder Judicial. Ahí tiene usted a Arturo Saldívar, ahí tiene usted el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que hoy por hoy se enfrentan a un descrédito muy fuerte por esta campaña que habría, de acuerdo a lo que le he presentado, estaría patrocinada por la misma ministra Norma Piña. Si bien diga, no, pues esto no importa, no, esto es de vital importancia. Estamos hablando del máximo tribunal de justicia del país y estamos en plena observación de lo que es en este caso, un poder judicial sometido a los caprichos incluso de la ministra presidenta, que tan ufana, le llaman la ministra cansada, pero buena para la grilla y estaría bajo el patrocinio de toda esta campaña que se ha orquestado en contra de Yasmín Esquivel Moza. De cualquier manera, no sería más que ganar tiempo para que en su momento, si es sometida a una revisión constitucional, lo que quieren es el tiempo para poder echarla abajo y eso ya es mucho. O sea, es decir, es tolerar demasiado a un poder que se ha encargado de estar en contra de las reformas a este país. No pudieron echar abajo la ley de la industria eléctrica, no completaron los 8 votos, no pudieron en ese aspecto ayudar a las empresas transnacionales que estuvieron beneficiadas bajo el criterio de la llamada generación compartida de electricidad. No pudieron. Y en la reforma político-electoral tampoco pueden porque necesitan votar a favor 8 ministros, necesitan las 2/3 partes. Esa es la contraparte legal que Norma Piña pretende obtener con 10 ministros. Sacar de la jugada momentáneamente y beneficiarse, pues quizás económicamente, la propia ministra presidenta Norma Piña. Hoy por hoy la llaman traidora de la nación y es la presidenta de la Suprema Corte. Amigas, amigos, informadas, informados. Yo regreso con más información.